Dios quiere enseñarnos. No somos hijos de Dios que vamos caminando ahí por caminar, sino que en todo hay propósito. Y Dios tenía ese propósito con el desierto, con esos 40 años en el que el pueblo estuvo caminando. Su amor inagotable estuvo presente en esa travesía y quería enseñarles. Fue necesario para el pueblo de Israel y es necesario para nuestras vidas. Amén. Nos hacemos cristianos y venimos con muchísimas cosas que no honran al Señor. Venimos con un carácter no transformado, un carácter que se ha ido construyendo en base a lo que nos han dictado, obviamente, la sociedad. Y la gran mayoría de aquí creo que hemos crecido en un hogar donde no ha habido ese entrenamiento, porque pues nuestros padres no conocían a Cristo. Entonces, venimos con muchas cosas que hay que ajustar, que Dios tiene que tratar, que Dios tiene que pulir, sacar de nuestras vidas. Y debe ser algo que nos debe impulsar a decirle gracias, Señor. Amén. Porque al final todos queremos parecernos al varón perfecto. Amén. Dice la Biblia que el carácter tiene que ser transformado a él. Recibimos trajes nuevos, una nueva identidad, pero tenemos que irla descubriendo. Y a medida que vayamos pasando por esos procesos, pues ahí es donde Dios nos para y nos dice, ahora esto es lo que hay que hacer. Él en cada uno de esos procesos se va a mostrar de una forma especial. Dios es misericordioso, amén, amoroso, y Él trata a sus hijos con mucho amor, hermano. Él no es un padre cruel que pretende que nosotros lo sepamos todo de la noche a la mañana. Esos procesos, esas fases van a revelar lo que hay realmente en nuestro corazón. Así que en este caminar, pues nos vamos a encontrar con mares rojos abriéndose delante de nuestros ojos, amén. Procesos en nuestra vida donde vamos a ver esos mares rojos abriéndose ante nuestros propios ojos. El pueblo de Israel lo vio, se alegraron tanto que se registra la primera canción de la Biblia, les hizo levantar y empezaron a cantar. Primeros versos del capítulo 15 hasta del primero al 21, está todo ese cántico del pueblo. María sacó el pandero, danzaron las mujeres. Fue hermoso. ¿Por qué? Porque se endulzó su caminar y eso les impulsó a cantar. Pero de repente, todos, como ocurrió con el pueblo de Israel, vamos a llegar a oasis de sabor muy amargo, de sucesos de sabor muy amargo que pondrán a prueba nuestro corazón. Amén. No se pueden evitar. ¿Cuántos decimos amén? Ni escapar de ellos. Nos vamos a topar en nuestro caminar con oasis amargos. Amén. ¿Qué desea el Señor cuando pase esto? El Señor quiere recoger frutos de nuestras aflicciones. ¿Cuántos sabían eso? Si tú estás pasando por un momento difícil, ahí Dios también espera recoger fruto. Amén. No es solamente una situación para que nos lamentemos, para que lloremos, para que nos sintamos mal, sino que Dios en ese proceso va a esperar fruto de nuestra parte. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Éxodo 15, verso 22. Abran sus Biblias y con atención vamos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Dice la palabra: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado, ¿qué? Amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. El verso 24, entonces la gente se quejó y se puso contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Nuevamente la queja aparece aquí, ¿no? Clamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes, atentos, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Esta prédica lleva por título: con Cristo se endulzan las aguas amargas y viene la sanidad. Ellos llevaban ya 3 días de caminata. No pierdan de vista los 3 días, porque después veremos lo que ocurre con esos 3 días. Y llegan a el oasis de Mara. ¿Cómo está la gente en el desierto? Sedienta, ¿no? Y todo me imagino, pues, oasis.
agua. Y la probaron y no se podía beber. El agua era amarga, no se podía beber. La desilusión que siente el pueblo no la podemos imaginar. ¿Qué pasó? Dice la escritura, entonces la gente ¿qué? Se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a ver reclamar? Acaban de pasar un episodio donde ven la mano de Dios obrando a su favor. Sin embargo, se olvidan porque el pueblo de Israel era muy olvidadizo y creo que los cristianos a veces nos ocurre igual. Se nos olvida cuando Dios actúa con poder en nuestras vidas todo lo que Dios hizo atrás. Es la segunda vez que el pueblo en su travesía murmura. La anterior fue cuando el Mar Rojo, ¿no? La murmuración expresó la amargura que había en su alma. La murmuración sale cuando el alma está amargada, cuando no hay felicidad, cuando nada nos gusta. ¿Qué pasa? Pues murmuramos de las circunstancias, de las personas, de lo que pasó. Entonces, lo primero que hace el pueblo en esta parada, murmura. Lo segundo, se pusieron nuevamente en contra de Moisés. ¿Qué vamos a ver? Los reclamos, ¿no? Y cuando yo leo las preguntas que el pueblo le hace a Moisés, pregunto, ¿pero de dónde sale este pueblo tan exigente? Si es que eran esclavos. Y de un momento a otro, como que una metamorfosis ahí, se volvieron los más exquisitos, los más exigentes, como si hubieran vivido en unas condiciones tremendas. Y no era así. De verdad que a veces podemos ser así nosotros también, ¿no? Exigiendo lo que nunca habían tenido. Bajo el dominio de Faraón vivían la vida y no pasaba nada. Fueron 430 años que estuvieron como esclavos. Yo siempre llego a la conclusión que tenía más mentalidad egipcia que mentalidad del pueblo de Dios. Todo el proceder de los egipcios les pegó. Entonces murmuran contra Moisés. Alguien dijo lo siguiente: los hombres que sirven de la mejor manera posible a la nación son con frecuencia los menos apreciados mientras viven. Yo digo amén a eso. Y generalmente se erigen monumentos en su honor solo después de que han muerto. Dice que los hombres que sirven de la mejor manera posible a la nación, ustedes cambien esa nación, la pueden poner a la familia, a los amigos e inclusive a la iglesia. Cambiemos esa frase que dijo alguien. Son con frecuencia los menos apreciados mientras viven. Moisés amó al pueblo de Israel. Lo amó con el amor de Dios. Sin embargo, este pueblo se ponía siempre en contra de Moisés. No nos pongamos en contra de aquellos que nos aman, de aquellos que nos dan la mano para salir adelante, de aquellos que nos dicen, este es el camino. No nos pongamos en contra, porque tendríamos la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel. Y una tercera cosa hizo el pueblo. Entraron en un espíritu de agitación, de descontento. Era también muy corriente en el pueblo de Israel. 40 años tuvo descontento. No hicieron del contentamiento su más dulce compañero. Pero no lo hicieron. Cojamos al contentamiento como compañero. Amén. No nos quejemos tanto, hermanos. Hagamos que sea el contentamiento lo que acompaña nuestro caminar, nuestra travesía cristiana. Amén. ¿Qué es el contentamiento? Es estar satisfecho con las circunstancias de uno. Amén. No estar quejándose, no deseando ansiosamente otras cosas. Es estar satisfecho con nuestras circunstancias, inclusive si son amargas. Porque el cristiano sabe que ahí Dios va a obrar, que Dios va a enseñar, que Dios va a hacer algo y tiene un propósito también esa parada amarga o ese proceso amargo que podamos estar experimentando. Cuando nosotros tenemos contentamiento, tenemos paz. ¿Saben qué es lo que no trae paz a nuestra alma? La falta de contentamiento, la queja. Entonces se vuelve una situación dentro de nosotros difícil de controlar. Pero si hay contentamiento, entonces no va a haber queja. Entonces vamos a estar en paz, recibiendo cada una de las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Romanos 3:5 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. También nos alegramos al enfrentar pruebas. Pablo enfrentó pruebas muy difíciles. Lo estaba diciendo alguien que tenía autoridad moral. Y él dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas, dificultades,
¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que alegrar, hermanos? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, que es lo que necesitamos. Y eso solamente se logra a través de las pruebas, de las dificultades. Dios permite eso para desarrollar ese carácter, esa firmeza, esa fe madura, esa fe que no mengua. Así que Mara fue un lugar de amargura, donde la fe y la obediencia sería puesta a prueba. Amén. Mara, ese oasis de agua, visiblemente hermoso a los ojos, pero no para probar, no para beber. Ahí su fe y su obediencia iban a ser puestas a prueba. Eso es lo que pasa con los procesos amargos. Fe y obediencia va a ser puesta a prueba. Esa fe que no mengua, esa fe que no pierde la ilusión, esa fe que está ahí firme. Amén. Porque sabe que Dios sigue teniendo propósitos. Si estás ahora mismo en Mara, detenido ahí, sientes sed y sientes como que no hay esperanzas para tu vida, como que todo se acabó. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer cuando lleguemos a ese proceso? Porque como les dije al comienzo, sí o sí los vamos a pasar. Posiblemente ya hemos pasado algunos, ahora estamos cantando, pero llegarán otros, porque esa es la vida, llegarán otros. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer, clamar a Dios y pedir su ayuda. Amén. Clamar a Dios y pedir su ayuda. ¿Qué hizo Moisés? Dice el verso 25, así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Siempre va a haber uno que se levanta. En este caso fue Moisés, que siempre era el que se levantaba. El pueblo estaba ocupado en la queja, pero Moisés hacía lo correcto. Y debemos seguir ese ejemplo. Entonces, si estás en Mara, clama a Dios y pide ayuda a Dios. No le pidas ayuda a nadie más, porque en el hombre no está la facultad de hacer que las circunstancias cambien. Solamente en Dios. A veces no se puede salir de las pruebas amargas que se nos presentan en nuestra vida por una sencilla y triste razón. Y es, no se clama a Dios. No se clama. Estamos con el problema, con la situación, queja, yo qué voy a hacer con esto, yo qué voy a hacer con lo otro, pero no se clama a Dios, ni se busca su ayuda. Y muchas veces se prefiere seguir viviendo con sed y en amargura. Tenemos al Dios de los imposibles. Amén. Dios va a hacer que la situación amarga se vea desde otro punto de vista. Hermano, haz esto, no, has hecho eso, no. Pues clama a Dios, amén, clamemos a Dios y busquemos su ayuda. No seamos, no, pobrecito yo quiero seguir estando así porque pobrecito yo. Pues él no se puso a llorar con el pueblo, que sé y no podemos tomar agua. No, Moisés hizo lo que tenía que hacer, clamó a Dios. Así que no sigas, si estás ahí, no sigas en amargura, amén. Porque eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que estemos en todo tiempo gozosos. Amén. Todos esos procesos dolorosos nos deben de llevar a qué, hermanos? A clamar, a buscar la ayuda, a cultivar y a hacer crecer el poderoso espíritu de intercesión que tenía Moisés. Moisés se la pasó los 40 años intercediendo por este pueblo terco. Entonces, en vez de estarnos quejando, dándonos golpes de pecho, hagamos que esa situación, Mara, se convierta en un lugar donde yo voy a cultivar y hacer crecer un poderoso espíritu de intercesión, que fue lo que caracterizó la vida de Moisés, de este gran hombre de Dios. Amén. Cuando llegue la prueba, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Quejarme? No. Tengo que desarrollar eso, interceder por nosotros mismos. A veces somos muy buenos intercediendo por los demás, pero se nos olvida interceder por nuestra propia alma. Mira, hermano, ora por esto y decimos, Señor, y ayuda. Pero es que nuestra alma también necesita. Y a veces nosotros no intercedemos por eso y preferimos seguir en Mara, amargados y muertos de sed. El Señor dice, clama a mí y yo responderé. Eso es lo que dice el Señor. Y el Señor nos está diciendo, ¿estás parado en Mara? Clama a mí y yo te responderé. Mara era el lugar idóneo para obedecer lo que Dios había ordenado antes de que saliera. ¿Recuerdan los 3 días? Vamos a Éxodo 3. Capítulo 3, verso 18. Está hablando Dios a Moisés y le está diciendo, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios.
A los 3 días, nuevamente en Éxodo capítulo 8, verso 25-27. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios, pero hágalo aquí dentro del reino. Pero Moisés respondió, eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos atenderá. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días, tal como Él ordena. Precisamente a los 3 días llegan a Mara. La situación les envuelve. Y en vez de ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios de alabanza, se olvidaron de la orden que había dado Dios. 3 días, no es casualidad, en Dios no hay casualidades. 3 días se les presentó la situación de las aguas amargas, entonces ahí tenían que haber parado y ofrecer lo que Dios les ha hecho y no lo hicieron. Así que la parada en Mara no solo pondrá a prueba nuestra fe y obediencia a Dios, revelará lo que en realidad somos. A veces cuando llegamos al proceso no podemos estar a la altura de lo que Dios pide. Como podemos ver, no ofrecieron, se lamentaron, hicieron todo lo contrario y no lo ofrecieron. Y mi pregunta aquí es por qué Moisés tampoco lo hizo. Yo creo que Moisés, eso son cosas mías. Yo creo que Moisés estaba tan agobiado con el pueblo de Israel que no le dijo, pero recuerda que el Señor nos dijo que hiciéramos sacrificio, pongámonos a ofrecer sacrificio de adoración, sacrificio de alabanza. Yo creo que pasa, hermano, nos pasa. Yo creo, desde mi punto de vista, el pueblo tenía tan agobiado que se olvidó de lo principal, pero hizo algo muy importante. Clamó a Dios para buscar dirección. La segunda cosa que tenemos que hacer en Mara es hacer nuestra parte. Dice el verso, Dios le dijo a Moisés, toma un pedazo de madera. Esa madera, hermanos, hablaba y era símbolo del madero donde Cristo iba a ser crucificado. No hay nada casual. Dios le dice a Moisés, toma un trozo de madera y mételo ¿en dónde? En el agua. Esa fue la orden. ¿Qué hizo Moisés? Hizo su parte. Ay, no, Señor, yo no lo voy a hacer, me parece un poco complicado ahora ir a buscar un trozo de madera. Obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Entonces tomó ese trozo de madera, símbolo de Cristo, lo metió en las aguas amargas. ¿Y qué ocurrió? Dice la palabra, Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable, es decir, dulce. Porque eso es lo que hace Cristo, hermanos. ¿Ustedes se imaginan a un José clamando y no haciendo su parte? En esos procesos amargos, vamos a clamar y Dios nos va a dar dirección. Entonces, no nos quedemos clamando. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿qué haces orando? Extiende la vara. Porque no era tiempo ya de seguir clamando, sino de accionar la dirección de Dios. En este caso, lo mismo. Si el Señor te dice, haz esto, haz aquello, hazlo, porque ahí vas a ver la victoria. Moisés fue obediente. No lo dice la Biblia, pero yo creo que Moisés metió el dedito y probó, se dio cuenta que el agua se había hecho dulce, porque somos así, y Moisés era un hombre como nosotros, hermanos. Hacer nuestra parte es hacer lo posible. Siempre nos va a corresponder hacer lo posible, o lo posible lo hizo Moisés por orden de Dios. Lo imposible estuvo a cargo de Dios. Lo imposible no está a nuestro cargo. Está a cargo de Dios. Y en Mara, Dios se va a mostrar como el Dios de los imposibles. El Señor invisible que siempre está, se presentó en Mara y trajo sanidad sobre las aguas. El Señor que no podemos ver, pero que podemos sentir, se presentó un día a nuestras vidas y ha endulzado nuestras vidas. No cabe en la vida cristiana cristianos amargados. El cristiano está gozando de la salvación, del regalo de la salvación que ha recibido. Amén. Cuando nos encontremos con Mara, ya Dios nos está dando instrucciones. Nuevamente la pregunta, ¿estás en Mara? El Señor Jesús es la medicina que necesitas. Fuera de él no vas a encontrar nada que endulce tu vida. Cristo es la medicina que necesita nuestra alma. Y como las paradas en Mara se van a dar, Cristo va a estar ahí, haciendo que todas las circunstancias cambien. Caminemos en ello. Él nos está diciendo en esta mañana, yo soy el que te sana.
Yo tengo la medicina para tu alma. ¿Cuánto lo creemos? Porque no es repetir, sino creerlo. Sí, Señor, tú tienes la medicina, tu palabra lo dice, tú no mientes y yo sé que tú eres el que tienes la medicina para este problema, para esta circunstancia, para este estado de ánimo, para esto que me está agobiando, para esto que me está entristeciendo, para esto que ha cortado mis aras, para esto que ha dejado de ilusionarme. Tú tienes la medicina porque tú has dicho que yo soy el que te sana. Amén. Damos gracias al Señor. Yo soy el que tengo la medicina para tu alma. Las aguas amargas, hermanos, se van a endulzar. Si tú crees lo que estamos hoy predicando en esta mañana. Si tú lo crees, Mara se va a endulzar y tu sed se va a acabar. Porque el agua que ofrece Cristo salpica para vida eterna. Y como él le dijo a la samaritana, nunca más, si la bebes, nunca más volverás a tener sed. Y estamos hablando de sed espiritual. De esos episodios en nuestra vida donde todo pierde el color. Hay gente que vive con sed espiritual y no lo sabe. No sabe que lo que necesita es a Cristo para que venga y calme esa sed y cambie esas circunstancias. Así que el Señor nos está diciendo, las aguas amargas se endulzarán, calmarán tu sed para que puedas, ¿qué? Seguir caminando. El pueblo no se quedó detenido en Mara, el pueblo siguió caminando, amén. Al tercer día Cristo salió de la tumba y se efectuó el acto de la resurrección. Ellos necesitaban esto para seguir caminando. Nosotros necesitamos eso en nuestra vida. Nosotros necesitamos que Cristo nos resurja en nuestra vida, resucitar en Cristo para poder seguir en esta caminata de la fe, amén, y para podernos sostener firmes ahí. El Señor dice, te traje a Mara para mostrarte cómo te extiendo mi gracia. ¿Estás en un momento difícil? El Señor nos está diciendo, te traje hasta aquí, hasta Mara, hasta este pozo amargo, para extenderte mi gracia, mi misericordia. Dios no dejó al pueblo sediento. Dios transformó el agua, fue la medicina. Ahí Dios muestra su misericordia, muestra su gracia. En Mara, Dios te va a mostrar su bondad. Es hermoso conocer la bondad de Dios cuando tú mismo experimentas la bondad de Dios sobre tu vida. No es un concepto intelectual, sino es una vivencia. Y cuando nosotros entendemos esa bondad, el yo soy se muestra a nosotros, directamente a nuestro corazón. Y eso es hermoso, hermano, no es un concepto intelectual. Así que Dios nos trae a Mara para mostrarnos favor, misericordia, para mostrarnos que Él puede endulzar cualquier situación amarga de nuestras vidas. Amén. Y para traer medicina para nuestras almas. En Mara, el Señor se mostró como Jehová Rafa, como el Señor que sana. No te preocupes que no te vas a quedar en Mara. No nos vamos a quedar en Mara. Ahora, no te quieras quedar en Mara. Porque no nos vamos a quedar. Hay que clamar y salir de ese estado. No persistamos en estar en un lugar amargo. Sería falta de sabiduría, de entendimiento. Cristo es el único que puede endulzar nuestra vida. Las amarguras de nuestra alma. Cristo las va a endulzar. Había endulzado muchas, hermanos. Entonces yo he cogido fuerzas para seguir caminando de una forma diferente, poniendo mis ojos en el autor y consumador de la fe y con gozo. Y eso es lo que Dios quiere, amén. Dios no quiere que estemos siempre en Mara, porque hay un camino largo todavía que tenemos por delante. ¿Cuántos creen que sí? Hay un camino todavía muy largo donde Dios tiene que seguir tratando y donde Dios tiene propósitos en nuestra vida. Así que damos gracias al Señor. Vamos a inclinar nuestras cabecitas y vamos a meditar en todo lo que hemos hablado en esta mañana. Dice la porción, la última porción de este pan fresco que el Señor ha traído esta mañana. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto, como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que enviaré a los egipcios, porque yo soy el Señor quien te sana. Si ustedes escuchan atentamente
Esto es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Si ustedes escuchan ahí en Mara atentamente mi voz y hacen lo correcto ante mis ojos, obedeciendo mis mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Ahí en silencio dile al Señor, gracias Señor, porque tú eres el que me sanas. Gracias porque tú eres el que te vas a llevar toda esta amargura y darás dulzor a mi vida. Gracias por las veces que lo has hecho, Señor. Que los maras, que pasemos nuestra fidelidad, salga probada. Queremos escuchar atentamente tu voz y hacer lo correcto ante tus ojos. Eso es lo que queremos, Señor. Escuchar como tú nos has dicho en esta mañana en Mara. Escuchar atentamente tu voz y hacer lo correcto ante tus ojos. Queremos obedecer tus mandatos. La vida cristiana cambia cuando empezamos a obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos. Ahí está la victoria de la vida cristiana, obedecer lo que Dios manda. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que los procesos amargos serán endulzados por ti. ¿Cuántos decimos amén? Gracias porque tú nos lo has dicho hoy, que todos los procesos serán endulzados por ti y que pasaremos, pero pasaremos contigo. Gracias porque cuando estamos afligidos y necesitados, encontramos el agua dulce que necesita nuestra alma. Tú eres esa agua dulce, Señor, que trae gozo a nuestra vida, que trae alegría, que trae propósito, que nos levanta, que nos permites ponernos nuevamente en pie y no olvidar lo que tú has prometido, Señor. Gracias porque mientras vamos caminando, tú nos suministras el agua de tu espíritu. ¿Cuántos decimos amén? Gracias, Señor, por el agua de tu espíritu que es mejor que la física. Gracias porque tú nos la das para que no tengamos sed espiritual. Gracias porque abundas. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Den gracias, aunque estés en Mara, yo suministraré del agua del espíritu. Y si ese es tu caso, dilo. Gracias, Señor, porque tú vas a suministrar o estás suministrando. Y perdóname si no me había dado cuenta que tú estás suministrándome el agua de tu espíritu. Gracias porque sabemos que si clamamos a ti, tú nos responderás y jamás nos abandonarás. ¿Cuántos decimos amén? Dios no nos va a abandonar en Mara, hermanos. Lo que quiere es que clamemos a Él, que hagamos nuestra parte para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Porque lo imposible, lo sobrenatural, el milagro, lo obra Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que hacer lo que nos corresponde. Clama, clama, usa este tiempo de Mara para empezar a clamar a Dios. Y haz lo que Dios te dice, haz tu parte. Entonces verás la victoria. Se endulzarán tus aguas amargas. No pretendas que Dios haga su parte sin tú hacer la tuya. Recuerda, estamos en un camino donde Dios nos trata, pero Él también muestra su favor. Siempre va a haber una parte que nos corresponda hacer a nosotros. Gracias porque ante las pruebas más amargas, tú transformas los desiertos en estanques de aguas dulces. Aleluya, Señor. Los desiertos van a estar con estanques de aguas dulces, hermanos, preparadas para ti y para mí. Corre a ellos, porque ahí vas a encontrar agua dulce. Gracias, Señor, porque tu vida nos ha sanado. Gracias porque nos has traído sanidad. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres la medicina, la única medicina que necesita mi alma, mi corazón, mi espíritu. Gracias, Señor. Convéncete de que Cristo es el único que va a proporcionar dulzura a tu vida, que va a traer sanidad sobre todas esas emociones, porque Cristo ha prometido sanidad física y sanidad también emocional. Convéncete de eso. Gracias, Cristo Jesús, porque tú vienes a arreglar todo en nuestras vidas, Señor. Todo lo arreglas, Señor. Tú vienes y empiezas a poner orden en nuestra vida. De que nos convertimos, has sido poniendo orden. Te has ido, Señor, mostrando, revelando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no solamente actúas, sino que nos permites verte actuando, Señor. Tener la experiencia que hemos visto al Dios Todopoderoso actuando en nuestras vidas.
Gracias, Jesús. Gracias por Mara. No nos vamos a quejar en Mara. Amén, hermanos. Dile gracias, Jesús, por estar en Mara si estás, porque sé que tú estás endulzando mi agua para beber. No te quejas, no te lamentes, no murmures, ten contentamiento. Tener contentamiento en Mara para que Él pueda obrar. Haz del contentamiento tu compañero. Cógelo de la mano en esa prueba que estás atravesando. Eso producirá paz en tu alma y te levantará con gozo. Y eso es posible cuando realmente permites que Cristo endulce las aguas de Mara. Gracias, Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por el día de hoy.